¿La Biblia es machista? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? O a lo mejor alguien te ha hecho esa pregunta. O a lo mejor lo han usado de acusación. La Biblia es machista. ¿Te lo han dicho alguna vez? Pues mira, hoy vamos a hablar de eso. Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Mi nombre es Rick Lipset. Y aquí en este espacio vamos a estar contestando preguntas que usualmente lanzan en contra del cristianismo. Así que vamos a estar dando defensa a favor de nuestra cosmovisión cristiana. Y la pregunta de hoy entonces es, ¿la Biblia es machista? Una excelente pregunta que nos necesitamos hacer. Así que quisiera hablar entonces de varias cosas y podríamos empezar a hablar desde el Génesis, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre y la mujer. Es bien curioso que Dios haya escogido crear a la mujer de la costilla de Adán. No sé si alguna vez te has puesto a pensar en eso, ¿verdad? El relato de Génesis habla de que Dios creó a Eva de la costilla de Adán. Entonces, si la creó del lado de Adán, significa que de cierta manera son iguales, están uno al lado del otro, son iguales, ¿verdad? No fue que Dios creó a Eva de los pies de Adán para que Adán la pisoteara. Eso como que no es. Y entonces, si vamos entonces a usar esta pregunta para atacar al cristianismo, pues significa que la figura principal de lo que es el cristianismo es Cristo. Así que tendríamos que ir donde Cristo, a ver cómo Él se sentía o cómo Él hacía, cómo Él se comportaba hacia la mujer. A ver si entonces Cristo era machista o no. Y es bien interesante cuando entramos en este tema, porque si vemos, por ejemplo, un detalle bien curioso, que les invito a buscar la palabra, la Biblia, en Lucas 8, del 2 al 3. Lucas 8, del 2 al 3, aparece que el ministerio público de Jesús era sostenido económicamente por mujeres. Habían unas mujeres específicas que eran sus seguidoras, eran discípulas de Jesús, y ellas eran las que traían el dinero que se necesitaba para poder continuar el trabajo evangelizador de Jesús. Bien interesante. Pero ese no es el único punto. Otro punto bien interesante es que en algún momento en Lucas también, en el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo 39, vemos que María y Marta están, ¿verdad?, con Jesús, y María se sienta a los pies de Jesús. Y este es el relato clásico que escuchamos, donde Marta estaba afanada y Jesús le dice: Marta, ¿por qué estás afanada? María tiene la mejor parte y no se le quitará. ¿Y cuál era la mejor parte? Pues dice la Escritura que María estaba a los pies de Jesús. ¿Y qué significa eso de a los pies de Jesús? Pues curiosamente esa era la manera en que se hablaba cuando se refería a que alguien era un discípulo y estaba aprendiendo de un rabino o de un maestro de la ley, un maestro en las Escrituras. Y aquí tenemos a María, que es una mujer que tenía ese acceso al maestro y estaba recibiendo de Jesús, cosa que no se permitía en la sociedad judía de esa época. Las mujeres no podían sentarse a los pies de un rabino a ser enseñadas, pero aquí tenemos a María que sí. Y esto lo podemos comparar con más adelante en las Escrituras, cuando vamos al relato de Pablo en Hechos, capítulo 22, versículo 3, donde aparece que Pablo aprendió de las Escrituras a los pies de Gamaliel. Así que María aprendió de Jesús a sus pies, Pablo aprendió de las Escrituras a los pies de Gamaliel. ¿Verdad? Así que uso los dos textos para que vean el lenguaje, eso de a los pies.
Bien interesante. Así que desde el punto de vista de Jesús, no había ningún problema con que la mujer fuese enseñada por él, que recibiera enseñanza de parte de él. Ya tenemos entonces dos cualidades, ¿verdad? O dos puntos. Bien interesante que Pablo, en Hechos capítulo 18, aparece conociendo a Priscila y a Aquila. Y Priscila y Aquila era un matrimonio que los teólogos dicen que la razón por la cual siempre que se hablan de ellos dos en las escrituras aparece Priscila primero y después Aquila, pues los teólogos dicen que es que porque la razón es que ella era la líder. Entonces ellas recibieron el evangelio y eran compañeros de misiones de Pablo, e incluso fue Priscila la que primero le predicó a Apolos para que Apolos recibiera la enseñanza completa del camino, o sea, de Cristo, de la salvación que se obtiene a través de Jesús. Así que vemos también que la Biblia nos presenta que una mujer era líder, era evangelista, junto con su esposo Aquila. Bien interesante. Y estos eran compañeros de Pablo, de hecho hasta trabajaban juntos. Si vamos entonces a textos como Romanos 8:17, vamos a ver algo bien interesante, y es que dice que ahora somos herederos del reino, somos herederos de Dios. Es bien interesante porque aquí no está diciendo ustedes los hombres son los herederos, sino que esta carta a los romanos estaba dada a la iglesia en Roma, que está compuesta por hombres y mujeres. Y el Pablo está escribiendo esto y está escribiéndolo para ambos sexos, y a ambos les está diciendo, ustedes son herederos. Fíjense que no hace una distinción como comúnmente se entendía en el judaísmo o en la cultura judía, donde el primogénito era el que heredaba la mayor parte y era el varón el que movía toda la herencia, sino que no, aquí todo el mundo son herederos. O sea que desde el punto de vista de Dios, pues no hay distinción. Ambos sexos, tanto hombre como mujer, son herederos. Ambos sexos son hijos. Bien interesante y bien importante. Y si nos quedaba alguna duda, pues también podemos ir a Gálatas, capítulo 3:28, donde claramente se nos dice, ya no hay hombre ni mujer, somos todos uno en Cristo Jesús. Significa que entonces la Biblia me enseña a mí que no hay un sexo que es superior al otro, sino que hay una equidad. Ambos somos vistos de la misma manera para Dios. Dios nos ve de la misma manera, no hay preferidos. No hay preferidos, sino que Él nos ve como hijos. Cuando recibimos a Cristo Jesús, somos sus hijos. Y no hay diferencia si somos mujeres o somos hombres. Eso no existe para Dios. Y eso es lo que me enseña la Biblia. Así que la pregunta inicial, ¿la Biblia es machista? Pues mira, no lo es. Espero que este episodio haya sido de gran bendición. Mi nombre es Rick Lipset para Verdad y Fe. Y mira, puedes enviarnos tus preguntas a nuestro correo electrónico, que es preguntas@verdadyfe.com. Nos consigues en el internet, verdadyfe.com, en las redes sociales, en YouTube. Nos consigues en las plataformas de podcast. Y también tenemos nuestra tienda de mercancía en teespring.com y también en Facebook. Nos puedes conseguir allí. Allí tenemos nuestras camisetas, hoodies y demás. Esto es todo por hoy. Dios te bendiga y les veo en la próxima ocasión. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.